La lluvia caía con un ritmo constante y gris sobre el viejo refugio, un lugar que parecía olvidado por el tiempo y, tristemente, por las personas que deberían cuidar de sus moradores. Las gotas golpeaban el techo metálico con un sonido monótono, como un latido que marcaba el paso de las horas mientras la oscuridad envolvía cada rincón del recinto. Entre las sombras y el frío, una madre perra llamada Luna acomodaba su pequeño cuerpo junto a sus dos cachorros, Toby y Nala, en un rincón que alguna vez fue una jaula, pero que ahora se sentía más como una cárcel. Luna era una mezcla de tonos marrones y negros, con ojos profundos que reflejaban mucha más inteligencia y sensibilidad de la que cualquiera se habría imaginado a simple vista. En sus pupilas se dibujaban silencios y miedos que solo la experiencia de la vida dura podía causar. Los cachorros, todavía pequeños y frágiles, se acurrucaban junto a ella, buscando calor y protección en el maltrato y abandono que todo el ambiente parecía exhalar. El refugio estaba olvidado por las autoridades, y quienes lo trabajaban apenas podían mantener un mínimo de orden entre la suciedad, el mal olor y el murmullo triste de los animales encerrados. Los muros estaban cubiertos de polvo y grietas, el suelo era un mosaico de charcos formados por filtraciones y excrementos, y las rejas, corroídas por el óxido, parecían más bien un muro invisible de desesperanza. Luna se palpó con la nariz las costillas que comenzaban a sobresalir marcadamente bajo su pelaje. Sus cachorros no entendían del tiempo ni del peligro, solo sentían el vacío de la comida y el miedo en el aire. La madre quería llenarles el estómago, pero más allá de eso, ansiaba protegerlos. La impulsaba una fuerza ancestral, mientras recordaba la vida que llevó antes de aquel lugar oscuro, un recuerdo borroso pero vívido que le daba aliento para seguir. El viento soplaba con más fuerza y azotaba las rejas, haciendo que éstas chirriaran con un sonido que parecía un lamento. De repente, un sonido seco y metálico rompió la monotonía, la puerta del refugio se abrió con dificultad. Un hombre entró con pasos pesados, desatendiendo a los animales, su figura se perdió pronto entre sombras y cajas desordenadas. Luna, con su instinto en alerta, levantó la cabeza y observó a su alrededor con ojos inquietos. Los cachorros comenzaban a removerse, inquietos por el ruido, y Luna bajó la voz a un leve gruñido para calmarlos. Sabía que algo no iba bien, había sentimientos encontrados en el aire, la mezcla de abandono, miedo y algo que ella no podía explicar, pero que ponía a su piel de gallina. Sus ojos no dejaban de escanear el lugar y por un instante, el corazón le comenzó a latir con furia contenida. Las condiciones del refugio se hacían más duras a cada semana. Apenas había comida para ellos, apenas un poco de agua sucia en un recipiente desgastado que todos compartían con otros perros. Los ladridos roncos de los otros animales resonaban en la noche, una sinfonía triste que se mezclaba con los suspiros de Luna. El frío calaba los huesos, y sus cachorros temblaban entre sus patas. Al caer la noche, los rincones se oscurecían completamente, y la única luz que iluminaba el refugio era una lámpara débil que colgaba del techo. En ese momento, Luna decidió recostarse al lado de sus crías, acurrucándolas contra su cuerpo para darles el poco calor que podía ofrecer. En el silencio roto solo por el goteo lento del agua, sus pensamientos iban y venían con el mismo ritmo que su corazón. De repente, un ruido diferente interrumpió la quietud, un golpe seco contra una de las paredes del refugio. Luna levantó la cabeza de inmediato, sus orejas se movieron como antenas para captar cualquier sonido. No era el usual ruido de desgaste ni el habitual murmullo de los animales. Era algo más agudo, más rápido, y provenía del lado opuesto a donde el hombre había entrado. Los cachorros sintieron su tensión y se pegaron más fuerte a ella. Fueron momentos que parecieron eternos, y justo cuando Luna se levantaba para investigar, una sombra pasó veloz delante de las rejas. Fue un destello fugaz, demasiado rápido para distinguir, pero suficiente para hacer que el corazón de Luna se rompiera entre la esperanza y el miedo. ¿Sería eso una señal de ayuda o un nuevo peligro? Se acercó a las rejas y con la nariz intentó olfatear lo que había del otro lado. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, y por un segundo pensó en la libertad, en el mundo que alguna vez conoció y que su naturaleza le recordaba con urgencia. Pero la reja era alta y estaba cubierta de alambres cortantes, alejaba cualquier sueño de escapar fácilmente. Un pequeño lamento brotó de uno de sus cachorros y Luna lo calmó con un suave lametón. Miró una vez más a Toby y a Nala con sus grandes ojos de madre protectora y tomó una decisión en su corazón, no importaba cuál fuera el obstáculo, tenía que sacarlos de aquel lugar a salvo. La idea de huir, de tocar la tierra afuera, de sentir el sol y el viento, apareció como una chispa de vida en medio de tanta oscuridad. Durante esa noche, Luna se mantuvo alerta.
Observó los movimientos de los guardias cansados, los horarios en que amanecía el amanecer y en que se escuchaban menos pasos. Encontró una grieta ligeramente más seca cerca de la verja trasera, un lugar donde la rasguñaban una desesperación y una esperanza que la mantenían viva. Sus ojos brillaban con un fuego nuevo, no abandonaría a sus cachorros. El frío seguía enterrando sus huesos, pero el calor del amor por sus cachorros era un escudo contra el miedo. Toby y Nala, inocentes y confiados, comenzaban a tener pequeñas esperanzas al sentir la determinación de su madre. La sombra de la reja no impediría que Luna luchara. En aquella noche, la historia que estaba por escribirse cambiaba de rumbo silenciosamente. Al amanecer, justo cuando el primer rayo de luz quebraba el horizonte y una tenue neblina envolvía el refugio, Luna sintió un movimiento extraño junto a la reja. Algo o alguien estaba cerca, invisible pero palpable. Sus sentidos de perro se tensaron al máximo, y un frío intenso le recorrió la columna vertebral. La vida en el refugio cambiaría para siempre a partir de ese instante. Y entonces, justo cuando los primeros sonidos del día empezaban a resonar y la madre perra comenzaba a mover a sus cachorros para intentar su intento de escape, un agudo grito humano retumbó en el aire, seguido de pasos apresurados. Luna alzó la mirada, sus pulmones llenos de aire y corazón palpitante. Algo había comenzado, algo más grande que ellos. El peligro acechaba. La libertad parecía tan cerca, y sin embargo, tan lejana. Sus ojitos se posaron en los de sus cachorros. Solo un milagro podría salvarlos. La historia apenas comenzaba a desplegar sus garras. El primer rayo de sol se colaba entre las rejas oxidadas del refugio, tiñendo de naranja pálido los rincones olvidados donde Luna y sus cachorros permanecían atrapados. El aire fresco de la mañana parecía llevar consigo una promesa silenciosa, un llamado urgente que hacía que el corazón de Luna latiera con una fuerza que nunca antes había sentido. Toby y Nala, aún aturdidos por el despertar y el ruido que se había acercado la noche anterior, se aferraban a su madre con la confianza ciega de quienes solo saben buscar refugio en el amor. Cada sonido dentro del refugio resonaba con mayor intensidad en sus oídos, el roce de pasos lejanos, el chirrido mecánico de las rejas viejas, el ladrido lejano de otros perros, incluso el suave zumbido del viento en la maleza circundante. Luna observaba y evaluaba. Ahora, más que nunca, tenía que encontrar la mejor manera de huir. No podía permitir que sus cachorros quedaran más tiempo en aquel lugar que, para ella, parecía un pozo sin fondo. Analizando cuidadosamente el refugio, Luna recordó cada movimiento de los guardias y los baches en las vigilancias que había aprendido con el paso de las semanas. Su instinto la guiaba hacia la valla trasera, donde una sección de la reja parecía estar débil por el óxido acumulado. Ella sabía que esa podría ser la llave para el escape, aunque también sabía que la seguridad allí era más estricta, pues los guardias siempre hacían rondas en esa zona. Los cachorros seguían temblando, pero sus cuerpos pequeños y calientes le daban a Luna la motivación para intentar lo impensable. «Tenemos que intentarlo, no hay otra salida», parecía decirles con cada mirada. Toby, el mayor, movía la cola con energía, como si comprendiera que aquel era el momento crucial. Nala, tímida y delicada, se acurrucaba aún más cerca. Luna bajó la cabeza y comenzó a olfatear el suelo, buscando cualquier señal de debilidad donde pudiera comenzar a cavar. La tierra estaba mojada, pero no suficiente para impedirle excavar con sus patas delanteras. Los minutos transcurrían con una mezcla de tensión y esperanza. En su mente, se representaban imágenes del exterior, el bosque, el sol calentando su pelaje, olores nuevos, y libertad. Cuando escuchó pasos aproximarse, se quedó congelada, abrazando a sus cachorros y haciéndolos callar con suaves lengüetazos. Un guardia, visiblemente cansado, se acercó con una cubeta de agua podrida. Lanzó una mirada rápida a los perros y murmuró algo sin importancia antes de perderse. Luna aprovechó esa distracción para continuar con el minucioso trabajo de abrir una pequeña brecha. La primera grieta apareció después de largos minutos de esfuerzo, un pequeño agujero apenas suficiente para que una pata pudiese pasar. El corazón de Luna parecía explotar de emoción, pero también de miedo. Sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Pasar con 2 cachorros no sería tarea fácil. Y, además, si los guardias se daban cuenta, el castigo sería más severo. Con paciencia y cuidado, Luna comenzó a enseñar a Toby a pasar la pata por la abertura. Toby, aquí, poco a poco, parecía decir con sus ojos. El cachorro, a pesar de su juventud, entendía la urgencia. Nala, sin embargo, estaba demasiado nerviosa para intentar aquello.
Luna la lamió con dulzura para calmarla y le ordenó que se esperara un momento. El sol iba subiendo lentamente, calentando con más fuerza pero sin disipar la sombra del miedo que envolvía a la familia. Luna sabía que el tiempo se agotaba. En cualquier momento, la guardia cambiaría y el refugio se llenaría de actividad. Tenían que actuar rápido y sin cometer errores. Finalmente, Luna decidió que era el momento. Ayudó a Toby a atravesar el agujero mientras ella cubría la base. El cachorro salió tambaleándose, pero ileso. Luego fue el turno de Nala, que con un suspiro de valor, se deslizó por el hueco con la ayuda constante de su madre. Solo quedaba Luna, y cuando intentó pasar el pecho, la parte superior del cuerpo, su tamaño hizo que se atorara en el hueco. El miedo la paralizó por un instante, sus patas pataleaban intentando liberarse, mientras el corazón le latía con furia. Ella sabía que si no se movía rápido, podrían descubrirla. De repente, un ruido metálico retumbó tras ella, como si alguien hubiera empujado algo con fuerza. Luna giró la cabeza con desesperación y vio que un camión viejo pasaba junto a la entrada del refugio, moviendo una enorme cantidad de basura y haciendo que todo vibrara. Por un momento, pareció que el escape estaba próximo, que el destino conspiraba a su favor. Con un último impulso, Luna logró pasar la reja, rozándose con el borde cortante y sintiendo el ardor en su piel. Por fin, estaban del otro lado, del lado donde el aire olía distinto y el peligro era incierto, pero la libertad era posible. Los cachorros la siguieron de inmediato, con las patas temblorosas de la emoción y el temor. Sin embargo, cuando ya celebraban en silencio su victoria, un sonido agonizante detuvo sus movimientos, un chirrido agudo y lastimero como un lamento surgió de detrás de unas cajas acumuladas. Luna giró la cabeza y vio, con horror, que su pata trasera había quedado atrapada entre los barrotes de la reja al escapar. El dolor la atravesaba como un rayo, y sus cachorros se acercaron asustados, llorando con pequeños ladridos. No, no puede ser, parecía decir con sus ojos. Su libertad aún no estaba asegurada porque estaba herida y atrapada parcialmente. El tiempo corría y la atención de los humanos del refugio empezaba a acercarse. Podía escuchar voces a lo lejos, pasos rápidos y órdenes entrecortadas. Luna intentó mover la pata con cuidado, pero solo conseguía causar más dolor. Toby y Nala lamían la herida con desesperación mientras ella luchaba por no rendirse. La escena era dramática, una madre luchando por salvarse y proteger a sus crías, y a la vez, atrapada, herida, vulnerable. Las voces se hicieron más fuertes. Un hombre gritó, «Allí están, atrapen a la perra y a los cachorros». Luna sintió el pánico inundarla y la necesidad urgente de actuar. Sabía que no tenían mucho tiempo. ¿Lograrían salvarse? ¿Alguien vendría en su ayuda, o quedarían para siempre atrapados en aquella trampa mortal? Los ladridos de Luna se mezclaban con los pasos que se acercaban, cada vez más cerca, y el eco de un futuro incierto se dibujaba en el aire. Mientras tanto, en la distancia, un perro solitario jadeaba, como si contemplara en silencio el destino de una familia apretada entre rejas, miedo y esperanza. La mañana que prometía ser un nuevo comienzo, pronto se tornaría en un momento en el que todo estaría en juego, y la lucha por la vida se volvería más intensa que nunca. El refugio no conocería antes de ese día el precio que debía pagar por tantas almas inocentes atrapadas en su interior. El futuro estaba en suspenso. Luna, Toby y Nala, 3 almas unidas por la fuerza del amor, tenían que enfrentarse al desafío más grande, la prisión que ahora parecía inquebrantable. La historia de la fuga apenas comenzaba, pero algo estaba a punto de suceder que cambiaría el rumbo para todos ellos. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo parecía avanzar como una eternidad para Luna, Toby y Nala. La pata de Luna seguía atrapada entre los barrotes oxidados, y el dolor la consumía, impidiéndole moverse con la libertad que tanto anhelaba. Los cachorros, pequeños y vulnerables, se acurrucaban contra ella, buscando consuelo en medio de aquella trampa cruel. Sus ojos brillaban con miedo y confusión, sin entender completamente la gravedad de la situación, pero sintiendo el pánico de su madre. Los pasos de los guardias resonaban en el suelo de cemento muy cerca, entre voces apuradas y órdenes desordenadas. La puerta del refugio se abría y se cerraba de golpe, dejando filtrar la luz del mediodía, muy distinta al oscuro encierro que hasta entonces les había servido de prisión. Luna sabía que debían mantener la calma y que cualquier pequeño movimiento en falso podría ponerlos en peligro. Mientras sus sentidos caninos trataban de analizar cada sonido, cada sombra, intentó contener el dolor para que sus cachorros no se desesperaran.
Toby, el más audaz, intentaba con pequeños ladridos llamar la atención, quizás buscando ayuda, pero la realidad parecía más oscura que nunca. Nala permanecía temblorosa, escondida bajo el cuerpo de Luna, aferrada a la esperanza que solo una madre puede otorgar en medio del caos. De repente, un ruido seco se hizo presente, un sonido metálico y fuerte que anunciaba la llegada de algo o alguien que ellos no podían ver aún. Una figura humana apareció entre la luz y la sombra, con ropa desgastada y una expresión apenada en el rostro. Era Miguel, un hombre que había visitado el refugio con frecuencia en los últimos meses, siempre intentando ayudar con lo poco que podía. Había escuchado los ladridos desesperados y había decidido acercarse sin esperar a que un supervisor o guardia autorizara su presencia. Miguel se agachó junto a la reja, mirando con preocupación la situación en la que estaban Luna y sus cachorros. Su voz fue suave, intentando no generar alarma. Tranquilos, chicos, ya voy a ayudarlos. Pese a la dureza de la realidad, se notaba en sus ojos una luz de esperanza que era casi contagiosa. Los perros, aunque nerviosos, parecían entender que no estaban solos. El voluntario se acercó al candado de la reja, examinándolo con detalle. La oxidación y los años sin mantenimiento complicaban la tarea, pero Miguel no se rendiría fácilmente. Mientras intentaba abrirlo, sus manos temblaban por la urgencia y el temor de que alguien más apareciera y empeorara la situación. Los cachorros lloraban suavemente, sintiendo la esperanza crecer a medida que escuchaban el tintinear de las herramientas entre sus manos. Sin embargo, justo cuando la cerradura estaba a punto de ceder, un ruido sordo detrás de Miguel hizo que se diera la vuelta rápidamente. Dos hombres, probablemente encargados del refugio, caminaban a paso firme y rápido, con miradas de enojo y sospecha. ¿Qué haces aquí?, gritó uno, mientras el otro ya apuntaba hacia el voluntario con una linterna. Miguel intentó explicar, pero sus palabras fueron cortadas por un comando seco de los guardias. «Aléjate de ahí. No queremos problemas». Pero aunque las palabras daban órdenes, en la mirada frustrada de Miguel se leía una determinación que iba más allá de cualquier amenaza. Luna, sintiendo la tensión, comenzó a ladrar con fuerza, protegiendo a sus cachorros. Toby y Nala se unieron a ese coro de resistencia, una sinfonía de desespero y valentía. Esa escena transmitía un mensaje claro: no abandonarán su libertad sin luchar. El refugio parecía temblar con esa energía renovada, pero al mismo tiempo una sombra de amenaza más grande caía sobre ellos. Los guardias no retrocedían, y Miguel tuvo que retroceder para no poner en peligro a los perros. Frustrado, el voluntario corrió a buscar refuerzos, dejando a Luna y su familia atrapados pero decididos. El dolor de Luna aumentaba, la pata atrapada estaba cada vez más inflamada, y el movimiento se tornaba peligroso. Sin embargo, la determinación de escapar y proteger a sus crías la impulsaba. El miedo no era más fuerte que el amor maternal que la mantenía firme. El tiempo pasaba y la tensión se convertiría en una batalla de astucia y coraje. Miguel regresó poco después, esta vez acompañado por un grupo reducido de voluntarios comprometidos con la causa animal. Traían herramientas improvisadas y una luz potente para poder buscar una solución definitiva. «Vamos a sacarlos de aquí, no se preocupen», dijo Miguel con voz firme, mientras se arrodillaba delante de Luna para acariciarla con suavidad. Los cachorros se acercaron, lamiendo las manos que les ofrecían esperanza. Esa conexión humana-animal, en medio de la adversidad, parecía trazar un hilo invisible de confianza. Mientras los voluntarios trabajaban, el sonido de los pasos y las voces de los encargados seguía acechando alrededor. Cada crujido y cada sombra generaba un sobresalto, pero la unidad del grupo les permitía mantener la calma y la esperanza. Luna observaba con ojos agradecidos, pese al dolor, sabiendo que esta vez no estaban solos para luchar. Cuando finalmente una apertura suficiente para liberar la pata apareció, Luna sintió un alivio inmenso. Pero justo en ese momento uno de los guardias irrumpió en la escena, empujando a uno de los voluntarios. La tensión se paralizó, en un instante en que todo podía romperse. El gesto del guardia desencadenó un abismo de incertidumbre entre humanos y perros. Nadie estaba dispuesto a retroceder, mientras Luna sentía el corazón acelerado, tibia mirada fija en Miguel y el mundo que, aunque oscuro, parecía por primera vez tener una salida. Pero el peligro seguía latente, y la libertad estaba a apenas un aliento de distancia, tan cerca y a la vez tan frágil. La lucha apenas comenzaba. El coraje de una madre y la solidaridad de quienes creen en una causa se enfrentaban a la crueldad y la indiferencia de un sistema que debería proteger, pero que tantas veces falla.
Una cuerda invisible ataba a Luna y sus cachorros al destino, pero también a una esperanza que brotaba en medio de rejas y oscuridades. Y en ese preciso instante, un estruendo lejano sacudió el refugio, una señal inquietante que anunciaba que la tormenta apenas estaba por estallar, y que la vida de Luna, Toby y Nala pendía de un hilo más delgado que nunca. El refugio encerraba secretos, y ellos, ahora, eran protagonistas de una historia que nadie olvidaría. El refugio se sumía en un silencio tenso que parecía absorber cada sonido, cada soplo de aire, mientras Miguel se arrodillaba junto a Luna y sus cachorros. La herida de Luna, producto de esa fatídica reja oxidada, aún palpaba con un dolor punzante que los atemorizaba, pero más fuerte era la urgencia que sentían de escapar. La libertad estaba al alcance, aunque invisible, estirando sus dedos de esperanza hacia ellos como un sueño frágil. Miguel, con las manos ásperas y temblorosas por la mezcla de nervios y adrenalina, examinaba la cerradura de la reja ensangrentada. Desde que había llegado junto a un pequeño grupo de voluntarios, todo giraba en torno a liberar a la familia, pero la resistencia del refugio era una piedra difícil de mover. Los hierros antiguos parecían tener voluntad propia, imponiendo barreras que iban más allá de lo físico. Mientras trabajaba meticulosamente con las herramientas improvisadas, una pinza oxidada, un destornillador doblado y un martillo pequeño, los ladridos bajos y ansiosos de los perros llenaban el aire con un ritmo casi desgarrador. Toby y Nala se abrazaban a Luna, compartiendo su calor, mientras el dolor en la pata atrapada hacía que la madre arquease la espalda y emitiera gruñidos bajos de frustración. Detrás de la reja, la vida seguía pero de forma oscura, sombría. Los otros perros aullaban con tristeza, algunos con rabia reprimida, como ecos lejanos que hablaban de historias similares a la de Luna. Todo el refugio parecía una gran boca cerrada, un pozo difícil de sacar a la luz. Pero en ese pequeño rincón, algo había cambiado, una chispa nueva de posibilidad. De repente, un crujido metálico resonó cuando Miguel aplicó presión decisiva a la cerradura. Un leve clic anunció que la cadena cedía. En ese instante, un suspiro colectivo pareció escapar del refugio, como si las paredes mismas dejaran ir siglos de pesares atrapados. La emoción se palpaba, pero también el peligro no disminuía. «Casi está», susurró Miguel sin apartar la vista del cerrojo que resistía con aún más fuerza. Nala ladeó la cabeza inquieta, mientras Toby ladraba suavemente, como animando a su madre a aguantar un poco más. Luna encendió una mirada feroz, capaz de atravesar la oscuridad y los muros más gruesos. Pero, justo cuando el cerrojo estaba a punto de soltarse, un ruido de pasos acelerados se sintió desde el patio principal. Voces angustiadas, órdenes cortas y torpes, señales de que algo grave sucedía. Miguel tardó apenas un segundo en mirar hacia la fuente del sonido, pero ese segundo fue suficiente para que la cerradura se volviera a trabar, encajándose con un sonido seco y cruel. Los perros temblaron. Luna emitió un aullido bajo, apretando a sus cachorros contra su cuerpo. En la distancia, una figura prepotente emergía, encendiendo una linterna en dirección contraria a Miguel, cegando momentáneamente la vista. Eran los oficiales encargados del refugio, y no estaban dispuestos a permitir ninguna escapatoria. Uno de ellos, con una voz dura y sin titubeos, gritó: «¿Qué hay aquí? ¿Quién está intentando liberarlos?». Miguel, mentalmente rápido, se levantó despacio, poniéndose entre los perros y los hombres, con una mezcla de ira y resolución que se podía cortar en el aire. «Estamos aquí para rescatar a estos animales. No pueden seguir viviendo bajo estas condiciones». El hombre sonrió con desprecio: «No sabes con quién estás hablando. Estos perros son propiedad del refugio. Si quieres problemas, los tendrás». La amenaza flotó en el aire quieto mientras las sombras parecían hacerse más largas. Luna, protegiendo a sus cachorros, empezó a gruñir, mostrando sus dientes, una advertencia clara de que no iba a perder su libertad sin luchar. Toby y Nala, contagiados por esa valentía maternal, también se levantaron, reforzando esa muestra de resistencia aunque con temor y fragilidad. Miguel no retrocedió. Esto no es solo una pelea por unos perros. Esto es una batalla por justicia, por amor y por dignidad. Si no entienden eso, están perdiendo mucho más que un refugio. Su voz alcanzó un volumen más alto, sus palabras como flechas lanzadas contra la indolencia. En ese momento, los demás voluntarios que habían llegado con él comenzaron a movilizarse, algunos bajaron cajas y herramientas, preparados para ofrecer una resistencia pacífica pero firme. La tensión explotó en un intercambio rápido y confuso. Miguel logró abrir un pequeño hueco con su destornillador en la cerradura,
pero el hombre que lideraba la seguridad del refugio bloqueó su brazo, forcejeando bruscamente. «Déjenlos ir. Están lastimados y necesitan ayuda», reclamó una mujer que se unió al grupo, mostrando una placa de la Organización Protectora de Animales de la ciudad. Su aparición cambió el ritmo de la escena, añadiendo un nuevo elemento de autoridad y esperanza. Los guardias vacilaron, mientras Luna observaba con ojos que parecía comprender que aquella intervención podía ser el punto de inflexión. Todavía, la pata atrapada le dolía, y la sombra de la captura permanecía sobre ellos, pero la posibilidad de salir estaba ahora cerca. Entre empujones, gritos y súplicas, el primero de los guardias dio un paso atrás, resignado ante la presencia de la mujer y el creciente número de voluntarios. Miguel aprovechó esa apertura para trabajar frenéticamente y liberar el candado del todo. El sonido de la cadena cediendo fue música para los oídos de aquella pequeña familia atrapada, un símbolo tangible de la batalla por la libertad. Finalmente, Luna dejó caer el peso de su cuerpo sobre la tierra húmeda, sintiendo el alivio por unas fracciones de segundo. Sus cachorros, ansiosos, dieron pequeños saltos, explorando ese nuevo territorio que les parecía a la vez desconocido y prometedor. Pero la libertad aún no era total. Los guardias retrocedieron, pero no sin lanzar amenazas murmuradas y promesas de represalia. Miguel estrechó la mano de la mujer y dijo: «Esto es solo el comienzo. No podemos dejar que este lugar siga funcionando así». Luna miró a sus cachorros, a Miguel y a los demás. Por primera vez desde que pudo recordar, una llama viva de esperanza brillaba intensamente, aunque el camino por delante aún estuviese lleno de peligros ocultos y retos por superar. Mientras el olor a tierra mojada y libertad inundaba sus sentidos, un sonido extraño irrumpió en la atmósfera, un rumor distante, un ruido mecánico que se acercaba acelerado, un motor que rompía la calma precaria. La sombra de un nuevo peligro aparecía, y el refugio, con toda su oscuridad y secretos, se preparaba para revelar lo que había esperado por tanto tiempo. La batalla no había terminado, pero el rescate había empezado. Luna y su familia ahora enfrentaban lo más difícil: huir con vida, y encontrar, finalmente, un lugar donde renacer. La luz del sol caía con fuerza sobre el refugio mientras la familia de Luna se desplazaba con cautela entre los restos de viejas cajas y escombros dispersos por el suelo. El aire estaba impregnado con el olor de la humedad, la tierra mojada y un dejo ácido que solo provenía de años de abandono y desidia. Pero junto a ese aire pesado emergía algo que nadie esperaba, una escena inesperada, un secreto oculto detrás de la mismísima reja por la que habían escapado. Miguel, con el rostro cubierto de sudor y sentencia en la mirada, avanzó lentamente hacia un rincón oscuro, donde un harapo de tela cubría parcialmente una pequeña abertura. Con cuidado separó el tejido y lo que encontró estremeció su corazón y cambió radicalmente el curso de aquella misión de rescate. Allí, semioculto y temblando, yacía un perro mucho más pequeño y débil que Luna, con signos evidentes de heridas recientes y abandono severo. La pelusa que alguna vez cubrió su cuerpo estaba sucia y enmarañada, y sus ojos reflejaban miedo y desesperación, pero también una chispa diminuta de esperanza al ver a Miguel y a los perros recién liberados. Luna se acercó con movimientos suaves, tratando de transmitir calma. Los cachorros se mantuvieron a su lado, observando con curiosidad y respeto aquel ser que parecía tan frágil y a la vez tan lleno de historia. Miguel tomó una manta de uno de los voluntarios y la envolvió con delicadeza alrededor del perro herido, que, evidentemente, había sido víctima silenciosa de la negligencia del refugio. Mientras envolvían al pequeño animal, Miguel y sus compañeros comenzaron a reconocer algo aún más grave. Junto a este perro había restos que indicaban otras situaciones de abandono y maltrato encubiertos, huesos, cajas con etiquetas viejas, y evidencias escondidas. Lo que parecía solo un refugio, resultaba ser un lugar que ocultaba crímenes de crueldad, un secreto que pocos se habían atrevido a descubrir. Entre murmullos y miradas preocupadas, uno de los voluntarios pronunció: «Esto es más grande de lo que pensábamos. No estamos solo frente a la necesidad de rescatar a Luna y sus cachorros. Tenemos que denunciar esto, y rápido, antes que ellos vuelvan a cerrar esta boca de tinieblas». Pero el refugio, como si sintiera que estaba perdiendo su poder, parecía despertarse. Al fondo, se escucharon voces y pasos acelerados, alertas que advertían de la presencia de intrusos. La batalla para liberar a estos animales no terminaba con la apertura de una puerta, sino con el enfrentamiento a un sistema impuesto por años de indiferencia y abuso. Luna, con el instinto maternal a flor de piel, protegiendo al animal recién descubierto con su cuerpo, parecía comprender que aquel no era solo un rescate físico, sino una misión sagrada de justicia. Había más en juego que solo la libertad de 3 perros,
estaba la verdad oculta en las sombras, y el peso de todos los que aún permanecían atrapados. Miguel, con el fervor del protector que por primera vez se sentía capaz de cambiar algo, sacó su teléfono y comenzó a grabar imágenes, con la intención de registrar cada evidencia, cada rincón oscuro que permitiera desmontar esa maquinaria de crueldad. Nunca debimos haber callado tanto tiempo, dijo con voz firme. Los murmullos entre los voluntarios daban energía, como el despertar de una corriente contra la injusticia. Justo cuando la luz de la verdad comenzaba a asomarse, una amenaza más inmediata rompió el silencio. Los guardias del refugio, alertados por la presencia extraña, llegaban con pasos firmes, determinación y una actitud hostil. Sus voces cortaban el aire con órdenes y gritos de advertencia. «Alto ahí, nadie se mueve de ese lugar». Miguel giró hacia Luna y sus cachorros, dándoles una mirada cargada de aliento. «Habrá que prepararse. Esto acaba de ponerse serio». Pero mientras se pronunciaba así, alguien dentro del refugio soltó una llave al suelo, un sonido que enmudeció la escena unos segundos. Los perros se tensaron, el pequeño grupo de voluntarios también. Algo en el ambiente cambiaba, y el refugio, con toda su historia oscura, parecía amenazar con derrumbarse sobre ellos. Los ojos de Luna brillaron con una valentía digna de guerrera, su respiración agitada pero firme, mientras los cachorros se pegaban a ella con una urgencia desesperada. Los guardias se acercaron, y con ellos el miedo creciente de perderlo todo. Pero justo antes de que alguien hiciera un movimiento, se escuchó un murmullo a lo lejos, una voz que emergía entre la confusión. Era la voz de alguien dentro del refugio que, con valentía inesperada, comenzó a contar lo que allí sucedía. Un testigo, un soplón, quizás. Un rayo de esperanza más. La historia detrás de aquella pared de rejas y secretos estaba comenzando a verse. Las sombras largas del refugio se desvanecían lentamente, dejando al descubierto heridas que la justicia empezaría a sanar. Pero aún quedaba lo peor, enfrentar la fuerza que protegería sus secretos a cualquier costo. Luna, Toby y Nala, unidos más que nunca, sintieron en el pecho un impulso nuevo de lucha y esperanza. No solo por ellos, sino por aquellos que aún no tenían voz. Y ahí, en aquella esquina oscura del mundo, comenzó un giro inesperado lleno de miedo, coraje y desafíos. ¿Cómo enfrentarían los guardianes de aquel refugio la revelación? ¿Tendría aquella familia canina la fuerza para sobrevivir y enseñarles a todos el verdadero significado de la libertad? El eco de una nueva batalla resonaba con fuerza mientras el sol caía, tiñendo la escena de rojo y sombra. Y en la penumbra, alguien observaba todo, preparando el próximo movimiento que sacudiría no solo esa vereda sino muchas más. La lucha apenas despertaba, y el destino de Luna y sus cachorros se fundía en la batalla por la justicia y la verdad. La noche había caído con un manto oscuro y pesado sobre el refugio, cubriendo cada rincón con una sombra espesa que parecía devorar hasta el último vestigio de esperanza. La luna apenas iluminaba el suelo irregular y las paredes carcomidas por el tiempo, dejando los corazones de Luna, Toby y Nala latiendo a un ritmo frenético en medio de la incertidumbre más absoluta. Miguel y los pocos voluntarios que permanecían junto a ellos habían logrado contener un primer embate de los guardias, pero sabían que no duraría mucho. Los pasos rudos y las voces amenazantes se acercaban cada vez más, resonando como una tormenta que anunciaba una nueva oleada de peligro. En ese instante, la familia canina se abrazaba con más fuerza, sintiendo la necesidad urgente de protegerse mutuamente, aferrándose a un vínculo invisible que solo el miedo y el amor pueden tejer. Luna inhaló hondo, tratando de calmar el dolor en su pata y el frío que la noche colaba por cada parte de su cuerpo. Toby y Nala, pequeños pero valientes, se acurrucaron a su lado, buscando refugio en su calor y en la seguridad que solo una madre puede ofrecer en medio del caos. Cada sonido era un latido fuera de control, el crujir de las hojas secas, el susurro del viento entre los árboles cercanos, y sobre todo, el avance firme y decidido de quienes querían arrebatarlos de ese limbo incierto. Sin embargo, un gesto de Miguel, una mirada sincera y apremiante, transmitió un mensaje claro: tenían que sobrevivir, resistir y no rendirse. «Vamos a escondernos aquí», susurró el voluntario, señalando una vieja caseta abandonada, cubierta por enredaderas y sombras. El grupo improvisado, junto con Luna y sus cachorros, se adentró en el interior de la pequeña construcción, cuyos muros agrietados ofrecían un resguardo imperfecto, pero necesario. Adentro, el aliento de todos se hizo silencioso, como si el estar callados pudiera evitar lo inevitable. La tensión crecía con cada segundo, el afuera parecía un campo minado de amenazas inminentes y desconocidas. Los ojos de la madre perra brillaban entre los rayos de luna,
centrados en la protección de sus crías, mientras Toby empezaba a jadear, una mezcla de agotamiento y miedo. Nala, con su pelaje empapado de humedad, temblaba sin poder contenerse. Miguel, consciente del riesgo, comenzó a trazar un plan en voz baja, sin apartar la atención de la puerta. Tenemos que esperar a que bajen los ánimos para movernos. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si los guardias deciden buscar con más detenimiento este lugar, estaremos perdidos. Los minutos se convirtieron en horas incompletas, en las que cada sombra parecía esconder un peligro y cada silencio estaba lleno de amenaza. Los ladridos lejanos de otros perros atrapados servían para recordar la realidad. Era un mundo frío y despiadado, donde la esperanza debía que ser tan fuerte como el miedo. De repente, un sonido extraño rasgó la noche, un leve crujido, seguido por un deslizamiento metálico. Los cuerpos se tensaron al instante y Luna se levantó despacio, con sus ojos fijos en la puerta que parecía estar siendo forzada. La iluminación de una linterna comenzó a filtrarse por las grietas, y voces apagadas se acercaban como un aliento peligroso. En ese instante, Toby soltó un ladrido nervioso, y Nala intentó calmarlo con un leve suspiro. El corazón de Luna golpeaba con fuerza, cada músculo en tensión, mientras su instinto le ordenaba proteger, alzar la voz y prepararse para lo que viniera. Miguel hizo un gesto urgente para que guardaran silencio, pero fue en vano. Los guardias los habían encontrado. La puerta fue empujada y la luz de la linterna inundó la pequeña caseta. El espacio se volvió un pozo de sombras y figuras. Los rostros de los oficiales eran duros, cansados, y llenos de rabia contenida. ¿Dónde están?, gritaron con urgencia, buscando entre las esquinas, agachándose detrás de los escombros. Miguel se colocó frente a Luna y sus cachorros, con una actitud firme que sorprendió a más de uno. Están aquí. No permitiré que se lastimen más. Este refugio ya no puede seguir ocultando lo que pasa. No tienen derecho a encerrarlos y maltratarlos. Una de las mujeres guardias, más joven, con ojos que reflejaban dudas y humanidad, bajó la voz y miró fijamente al suelo. No todos estamos de acuerdo con lo que se hace aquí, pero tenemos órdenes. Su conflicto interno flotaba en el ambiente, la verdad comenzaba a separarse de la obediencia ciega. En ese momento, Luna apoyó la cabeza en el suelo, jadeando lentamente, agotada pero alerta, con un brillo nuevo en la mirada. El deseo ardiente de libertad había encendido una lucha que no se apagaría fácilmente. Toby y Nala la imitaron, reflejando la fuerza que su madre transmitía sin palabras. Los guardias, impacientes, comenzaron a rodear la caseta. Miguel entendió que quedarse sin reaccionar era sucumbir. Vamos a salir, pero tienen que dejar pasar a estos animales primero, exigió en voz alta. La voz de la resistencia se elevaba en medio de la adversidad. Un cruce de miradas, un pulso de tensión, y finalmente, uno de los guardias más viejos asintió lentamente, quizás comprendiendo que el tiempo de la crueldad había terminado. No podemos permitir que esto se salga de control, murmuró más para sí que para los demás. Fue entonces cuando, en medio del forcejeo interno, un nuevo ruido llegó desde el exterior, un perro solitario ladrando a la distancia, una especie de aullido que hacía eco entre los árboles y vibraba hasta en los huesos de todos los presentes. Era un llamado antiguo, un grito de la naturaleza que parecía resonar con la urgencia de la situación. El refugio se estremeció con esa señal, y los cuerpos humanos y caninos sintieron que esa noche estaba destinada a cambiarlo todo. La oscuridad se volvió menos opaca, la esperanza más vigorosa, mientras Luna y su familia se preparaban para enfrentar no solo el peligro inmediato, sino la lucha que los esperaba para reconstruir sus vidas. Con la fragilidad que solo da el miedo y la valentía que solo da el amor, aquella noche se convirtió en un suspiro de rebelión contra las cadenas invisibles que aún los ataban. Y mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a ocultar las sombras, una certeza se instaló en todos: la batalla por la libertad apenas acababa de empezar, y su final estaba lejos de escribirse. La madrugada se desvanecía, disipándose en un gris pálido que anunciaba un nuevo día, pero para Luna y sus cachorros, la jornada que comenzaba no traía alivio sino una pesadilla que apenas iniciaba. Habían escapado del refugio, sí, pero la amenaza no desaparecía, más bien se transformaba en un acecho constante que se escondía entre los árboles, la maleza y los caminos polvorientos. Los perros avanzaban con cautela por un sendero irregular, sus patas hundiéndose en la tierra blanda y mezclada con hojas secas y ramas rotas. Luna, con ojos vigilantes y cuerpo alerta, guiaba a Toby y a Nala a través del bosque que bordeaba el refugio y la ciudad. La luz del sol, tímida en su aparición, apenas podía atravesar las copas densas de los árboles,
permitiendo que las sombras se alargaran con una mezcla de misterio y amenaza. Cada rama crujía con un temblor que hacía estremecer a los cachorros, que se mantenían cerca de su madre, buscando su seguridad instintiva. El cansancio se acumulaba en sus cuerpos, todavía débiles por las carencias y heridas del pasado reciente, pero el instinto de supervivencia era más fuerte, y Luna sabía que habían dejado atrás un peligro, pero que otros comenzaban a acechar. En el camino, Miguel caminaba con la cabeza baja y pensamientos agitados. Había pasado la noche en vela, procurando mantener la calma del grupo, pero la evidencia clara de que el refugio enviaría a sus hombres para retomar el control llenaba el aire de una tensión invisible pero profunda. Había aprendido que huir no significaba liberarse completamente, cada paso era una batalla para sobrevivir. Mientras avanzaban, Toby se detuvo de repente, narices al viento y orejas erguidas. Un olor extraño, diferente al húmedo del bosque, llamaba su atención. «¿Qué pasa, pequeño?», murmuró Miguel, inclinándose para observar mejor. Pero antes de poder reaccionar, un ruido seco, un crujido a pocos metros, alertó a todos. Luna gruñó baja, poniendo a sus cachorros al frente, preparada para cualquier amenaza. De entre los arbustos emergió una figura sospechosa, un perro grande y desgarbado, con marcas visibles de haber vivido en la calle. Su mirada era cautelosa y sus movimientos lentos, pero definitivamente nada amigables. Era una amenaza más en ese camino ya lleno de incertidumbre. Miguel levantó las manos con calma. «Tranquilo, amigo. No venimos a pelear». El animal retrocedió levemente, pero el instinto agresivo seguía presente. Luna se situó delante de sus cachorros, con el pelaje erizado y respiración marcada, dispuesta a protegerlos con la fuerza de quien no tiene otra opción. Sin embargo, el perro callejero no atacó, más bien, olisqueó el aire y, tras unos segundos de tensión palpable, se alejó sigilosamente, como si entendiera que no había en ellos un enemigo, sino otros sobrevivientes en un mundo cruel. Esa pequeña victoria momentánea representó un suspiro para el grupo. Pero la sombra de amenaza no tardó en volver. Entre las copas de los árboles, sonidos mecánicos irrumpieron, un motor que provenía del refugio o quizá de algún vehículo de búsqueda. Miguel se apresuró a indicar el camino hacia un pequeño arroyo cercano para cruzarlo y perder el rastro, mientras trataba de calmar los nervios crecientes. El terreno era difícil. Raíces sobresalían, entre piedras sueltas y curvas inesperadas, haciéndolos tropezar y dificultando su huida. Nuevamente, la agotadora mezcla de hambre, heridas y miedo se manifestaba en cada paso tembloroso, en cada jadeo silencioso. Fue cuando la tragedia golpeó. Toby, siempre curioso y valiente, se separó ligeramente para explorar una abertura entre los árboles. Ni una fracción de segundo fue suficiente para que cayera en un agujero profundo, cubierto de ramas y hojas secas que ocultaban el abismo. El vacío devoró su cuerpo pequeño y un ladrido desesperado estalló en la noche, un grito que rompió el corazón de Luna y llevó a los demás a detenerse de inmediato. «Toby», gritó Luna con una mezcla de dolor insoportable y fuerza innata. Nala comenzó a llorar suavemente, acurrucándose contra su madre en busca de consuelo. Miguel avanzó con cautela hacia el borde y, con la luz de su linterna, pudo distinguir al cachorro atrapado dentro de un agujero rumbroso, con signos claros de haberse lastimado. La profundidad parecía considerable y el terreno frágil dificultaba cualquier intento de rescate apresurado. «Intenta no moverte, pequeño. Vamos a sacarte de ahí», prometió el voluntario, buscando rápidamente una rama resistente para ayudar a levantar a Toby. Luna jadeaba convulsamente, sin poder dejar de mirar angustiada a su hijo atrapado. El rescate fue tenso y delicado. Cada movimiento debía ser minucioso para no agravar las heridas ni provocar un derrumbe. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, Toby pudo salir del agujero, aunque con claros signos de agotamiento y dolor. Luna lo abrazó protectora instantáneamente, lamiendo su rostro, mientras Nala ladraba con alivio y ternura. Miguel miraba atento y sentía una mezcla de triunfo y preocupación, aún quedaba mucho por delante y la salud de Toby necesitaba atención urgente. Pero el tiempo apremiaba. El motor que habían oído antes se acercaba con insistencia, y los pasos acelerados de los guardias del refugio se acercaban peligrosamente. Los voluntarios decidieron dividirse, algunos alejaron los ruidos con destellos y ruidos para distraer a los perseguidores, mientras Luna y sus cachorros, protegidos por Miguel, se adentraban más en el bosque. Cada momento era una carrera contra la desesperación. La realidad insistía en ser cruel, no había lugar seguro todavía, ni descanso real. Pero la fuerza de esa familia canina,
unida por el amor y el instinto de sobrevivir, impulsaba a cada paso, encendiendo una llama de esperanza en medio de la adversidad. El camino era incierto, pero la voluntad de vivir más fuerte que nunca. Y mientras la sombra de aquellos que querían recapturarlos se estiraba detrás, Luna y sus cachorros corrían hacia un destino que solo el tiempo y el coraje podrían revelar. La huida continuaba, agotadora y llena de peligros, pero también de una promesa silenciosa: la libertad no es solo un lugar, sino una elección que luchan por mantener con cada latido, con cada ladrido, con cada paso. La oscuridad de la noche cubría el bosque con un manto espeso e inquietante, y Luna avanzaba con suma cautela entre los árboles altos y las sombras alargadas. Sus sentidos estaban en alerta máxima, la pista de peligro aún estaba fresca y sus pasos se movían con una prudencia desesperada. El pecho le latía con fuerza mientras mantenía a Toby y Nala cerca de su cuerpo, sus pequeños cuerpos temblorosos pero fuertes, alentados por la protección incansable de su madre. Pero el vacío que dejó el susto del accidente estaba fresco en su mente. Toby había desaparecido en un agujero, y el susto no se borraría fácilmente. Ahora, la angustia era mayor. ¿Qué pasaría si se perdía? ¿Lo volverían a encontrar? Nala también temblaba, y aquellas pequeñas miradas buscaban respuestas que Luna, agotada pero decidida, no podía dar con palabras. Su instinto era todo lo que tenían, junto con esa voluntad fuerte y silenciosa que guiaba cada uno de sus pasos. Miguel, desde atrás, intentaba mantener la calma y la esperanza. Había sentido la desesperación de Luna cuando Toby cayó, nunca antes se había sentido tan impotente y al mismo tiempo tan decidido a tomar el control de la situación. «No te preocupes, pronto lo encontraremos», susurró con una voz dulce para Nala mientras retiraba algunas ramas para despejar el camino. Las pequeñas huellas de Toby aparecieron rápidamente sobre la tierra húmeda. Miguel y Luna la siguieron con atención, cada pisada contando una historia de miedo y valentía. Había que hallar a Toby antes que la noche los separara aún más. Pero el terreno era complicado, raíces, malezas y el sonido de las hojas secas ocultaban secretos, y la posibilidad de encontrar a Toby herido o inmóvil llenaba el aire de una tensión insoportable. En un momento, Luna se detuvo abruptamente, olfateando el aire con concentración. Tocó con su nariz una marca de sangre fresca en el suelo. El corazón se le oprimió, pero aceleró el paso. Cada segundo contaba como si fuera una eternidad. Miguel encendió su linterna, iluminando el sendero, mientras Nala, casi sin fuerzas, caminaba detrás. Ambas miradas se entrelazaban en silenciosa comunicación, todos dependían de lo que pudiera pasar en los próximos momentos. De pronto, un ladrido lejano desgarró el silencio del bosque, un sonido áspero, llamando la atención de todos los presentes. Luna corrió hacia esa dirección, seguida con urgencia por Miguel y Nala. El sonido aumentaba, mezclándose con otros gritos tenues, que no parecían humanos, sino perros. Era la voz desesperada de Toby pidiendo auxilio, una señal de vida, un milagro suspendido en la noche infinita. Entre arbustos y troncos caídos, finalmente apareció un pequeño bulto entre las ramas. Era Toby, atrapado en un enredo de zarzas y pinchos, con un intenso dolor reflejado en su mirada y el cuerpo cubierto de moretones. Sus patitas apenas podían sostenerlo, pero el regocijo en sus pequeños ojos cuando vio a su madre y a Miguel no tenía comparación. Ladridos de alivio, pensó Miguel, emocionado y aliviado. Luna se abalanzó sobre él, ayudándolo a desatarse y lamiendo sus heridas con ternura infinita. Toby, débil pero consciente, comenzó a respirar con suavidad mientras Nala lo lamía también con una mezcla de miedo y cariño. Sin embargo, el peligro no había pasado, el grupo todavía estaba vulnerable y el refugio había enviado hombres a buscarlos. Mientras Miguel levantaba a Toby en sus brazos, Luna decidió que debían encontrar un lugar seguro para que el cachorro se recuperara. A pocos metros, un árbol caído formaba una especie de refugio natural que podría protegerlos del frío y la lluvia si ésta apareciera. El grupo se apresuró a llegar allí, sentando a Toby con cuidado sobre algunas hojas secas. La quietud de aquel momento se convirtió en oportunidad para compartir miradas y respiraciones aliviadas. Pero Miguel sabía que no podrían quedarse allí mucho tiempo. La fuerza que había detrás de sus perseguidores era enorme y no cesaría hasta capturar a aquella familia fugitiva. Por eso, comenzó a trazar un plan con los demás voluntarios, quienes se movían en diferentes direcciones para cubrir posibles entradas al bosque, realizando distracciones y reforzando la vigilancia. Cada decisión tomada parecía ser una batalla silenciosa con la incertidumbre. Un esfuerzo titánico por mantener la vida frente a la opresión.
en aquella oscuridad profunda se consolidaba una alianza no solo por la supervivencia, sino por una causa mayor, la lucha por la justicia y la dignidad de todos los animales que aún aguardaban una oportunidad lejos de la crueldad. Horas más tarde, mientras Nala dormía acurrucada junto a su madre, Luna miraba hacia el cielo estrellado y pensaba en lo que habían dejado atrás y en lo que les esperaba. El refugio detrás, la amenaza constante adelante, y un futuro por construir con cada latido, con cada paso, con cada pequeño momento de ternura. El amanecer comenzaba a robar las sombras de la noche, dejando a la familia con la promesa de un día lleno de retos pero también de esperanza. Porque la lucha continuaría. Porque aunque la adversidad era una montaña, ellos todavía tenían fuerzas para escalar cada piedra, para dar un salto más, para seguir corriendo libremente. La historia de Luna, Toby y Nala no solo era de supervivencia, sino de valentía y amor, una inspiración para todos los que alguna vez han sentido que el mundo se cierra, pero que en el fondo de su ser conserva un latido de libertad. Las primeras luces del amanecer filtraban sus rayos tímidos a través de las hojas húmedas, teñido el bosque de un verde pálido que prometía un nuevo comienzo. Luna avanzaba con pasos firmes, aunque adolorida, llevando consigo a Nala, que se mantenía cerca con sus ojos llenos de alerta y preocupación. Pero la esencia de la familia se había fracturado, Toby había desaparecido durante la huida, dejando un vacío que ningún ruido ni suspiro podía llenar. Su ausencia sentía como un puñal invisible en el pecho de Luna, agravado por la incertidumbre de su destino. A lo lejos, Miguel y los voluntarios coordinaban la búsqueda del cachorro perdido, sus movimientos serenos y decididos contrarrestaban el temor que plagaba su pecho. Sabían que el tiempo era crucial, un cachorro preso en la naturaleza sin protección podía no sobrevivir mucho más. La urgencia de encontrarlo impregnaba cada gesto, cada suspiro. Mientras avanzaban, Luna olfateaba el aire con intensidad, buscando el calor débil de Toby entre los olores del bosque. Un ladrido lejano rompió el silencio, una esperanza sonó en sus oídos como una melodía en medio del caos. Empezó a correr con una mezcla de alegría contenida y miedo latente, sus patas golpeaban la tierra húmeda con fuerza, llamando cada instante a su cachorro perdido. Entre troncos y arbustos, encontró señales pequeñas pero reveladoras, rastros recientes, huellas impresas en barro fresco y pequeñas ramas rotas. Todo indicaba que Toby seguía vivo, pero probablemente herido o atrapado. La naturaleza se mostraba cruel, con sus trampas invisibles y sombras traicioneras. Miguel se acercó lentamente, cargando consigo un botiquín improvisado, ojos vivos de compasión y determinación. Al encuentro llegaron Nala y Luna, quienes saludaron a Miguel con un respiro de alivio. La unión entre ellos era tan esencial como el aire que respiraban. De repente, un ladrido desconsolado estalló desde un rincón del bosque, un grito de dolor y miedo. Luna, impulsada por el instinto materno, corrió al origen del sonido, guiada por el eco penetrante y desolado. Allí, encerrado en un espacio limitado entre rocas y zarzas, estaba Toby. Su cuerpo pequeño y tembloroso mostraba heridas visibles, y su resuello irritado era un reflejo del miedo que aún lo retenía prisionero. Se encontraba atrapado, imposible de salir por sus medios. Luna se posó junto a él, frotando su pelaje con suavidad y lamió su cabeza como para transmitirle una fuerza que aún no tenía. Nala observaba desde lejos, esperando el momento para acompañarlos. Con suma cautela, Miguel retiró algunas ramas y, con ayuda de los voluntarios, comenzaron a trabajar para liberar a Toby del aprieto. Las manos humanas unieron ese momento de dolor y de esperanza, intentando no causar más daño mientras buscaban una puerta hacia la libertad definitiva. Toby, a pesar de su debilidad, movía la cola con pequeños gestos, agradecido por la ayuda que llegaba y la presencia invisible pero palpable de su madre. Luna jadeaba con suavidad, su mirada nunca se apartaba de su cachorro atrapado. La operación no fue sencilla. Las ramas retorcidas estaban firmes y las piedras tenían un equilibrio precario. Cada movimiento erróneo podría caer en una tragedia. Pero la unión y la voluntad superaron el miedo, y finalmente, con un último esfuerzo, Toby salió libre, aunque claramente agotado y necesitando atención inmediata. Mientras Miguel le hacía una revisión rápida, descubrió heridas abiertas y contusiones evidentes en patas y costado. «Tenemos que llevarlo al veterinario pronto», anunció con voz apremiante, consciente de que cada minuto contaba. Luna se mantuvo a su lado, acariciándolo con el hocico, mientras los cachorros se congregaban alrededor de aquel pequeño ser que, pese a la adversidad, volvía a sentirse completo. El vínculo de aquella familia, probado y reforzado por el sufrimiento, brillaba con particular intensidad.
La sombra de la amenaza aún pendía sobre ellos, el refugio, sus guardias y una realidad que no prometía descanso. Pero ese momento les recordó que la vida era un poco más que miedo y peligro, era amor, resistencia y ganas de seguir adelante. Mientras el sol ascendía, tiñendo el bosque con colores cálidos y sanadores, Luna, Toby y Nala, juntos con Miguel y los voluntarios, emprendieron el camino hacia un lugar donde podrían finalmente empezar a sanar, a recomponer las heridas y a recuperar la paz. El futuro era incierto, pero la fuerza que emanaba de aquella familia era inquebrantable. En aquel bosque, en aquel día, la lucha por la vida y la dignidad se renovaba con cada respiro. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras Luna, Toby y Nala, junto a Miguel y un pequeño grupo de voluntarios, se adentraban en el bosque con la esperanza de alcanzar un lugar seguro. La familia se movía con cautela, cada ruido, cada sombra, parecía portar el eco inminente del peligro. La libertad que habían anhelado tanto parecía estar a su alcance, pero también la sombra de una persecución que no aflojaría su paso. Con el cachorro aún herido en brazos de Miguel, avanzaban por senderos donde la naturaleza parecía conspirar en su contra, ramas bajas, raíces visibles y un terreno irregular que dificultaba el paso acelerado. El sol se abría paso tímidamente a través del follaje, filtrando luces que jugaban con las sombras, un paisaje tan hermoso como traicionero. Cada latido en el pecho de Luna era una mezcla de alivio y miedo. La determinación de proteger a sus crías daba fuerza a cada músculo dolorido, y la mirada cargada de instinto salvaje mantenía a raya cualquier titubeo. Toby, aunque vulnerable, observaba el entorno con ojos que comenzaban a recuperar brillo, mientras Nala no dejaba un solo instante el lado de su madre. Pero la sensación de seguridad era efímera. Entre el silencio del bosque, un rugido profundo y detenido rompió la calma, seguido por el sonido mecánico de un vehículo que se acercaba rápidamente por un sendero cercano. Miguel se congeló entonces, su corazón saltó de miedo y urgencia. «Vienen atrás de nosotros», dijo con voz baja pero urgente, señalando con el brazo el ruido que se hacía cada vez más fuerte. Los voluntarios se dispersaron rápidamente, tirando piedras y creando distracciones para despistar a posibles perseguidores. Luna instintivamente apresuró el paso, sabiendo que escapar de esa amenaza era ahora una cuestión de vida o muerte. El rugido del motor vibraba entre los árboles, cada vez más cerca, y el miedo se entrelazaba con la esperanza. La familia corría a través de un estrecho paso de tierra, rodeado de arbustos espinosos y troncos caídos, el ritmo de sus patas marcando un pulso frenético que parecía conectar cada latido con el destino. De pronto, un tronco roto bloqueó su camino y Miguel tuvo que detenerse, ayudando a Luna y a sus cachorros a sortear el obstáculo con rapidez mientras el ruido del vehículo ya estaba a escasos metros. El motor de un viejo camión gris emergió entre la maleza, sus luces encendidas iluminando el bosque con un brillo amenazante. Desde la cabina, varias figuras se asomaban, armadas con linternas y voces que se escuchaban claras en la oscuridad. «Deténganse», gritó uno de los hombres, su voz cortante y llena de amenaza. La familia se detuvo por un momento, atrapada entre la desesperación y la confusión. Luna mostró los dientes, gruñendo sin miedo, protectora y fuerte a pesar del cansancio. Sus cachorros la imitaron, lanzando ladridos que cortaban la noche. Era su lucha final, una batalla que definiría su destino. Miguel sostuvo la mirada decidida del líder del grupo, alzando las manos en señal de no agresión. «No busquen pelea. Solo queremos vivir en paz, protegerlos y alejarlos de la crueldad del refugio», dijo con voz firme, aunque cargada de vulnerabilidad. Los hombres respondieron con risas crueles y órdenes para que lo cercaran, cerrando lentamente el cerco, sabedores de que esa familia era una presa preciada que no podían dejar escapar. Pero la noche tenía sus secretos y sus triquiñuelas. Mientras la tensión aumentaba, una sombra surgió entre los árboles, otro grupo de voluntarios, equipados y preparados para apoyar la huida. Con destellos de linternas y petardos improvisados, comenzaron a distraer a los perseguidores, que se vieron forzados a dividir su atención. Miguel aprovechó ese momento para, con Luna y los cachorros, cruzar un curso de agua cercano, donde el ruido y la vegetación espesa les brindaba cobertura natural. El frío del riachuelo golpeó sus patas, pero también brindó un refugio momentáneo, un lugar para recuperar aire y fuerzas. Mientras Miguel ayudaba a Toby a mantenerse seco y calmo, Luna lamiendo sus heridas, la figura del camión se alejaba poco a poco, aún gruñendo en la distancia. El alivio reinó un instante, pero con la conciencia de que la seguridad era aún un horizonte lejano. La familia estaba lejos de poder descansar, y cada minuto estaba marcado por la urgencia de encontrar un refugio verdadero, un lugar de paz donde comenzar a sanar.
El bosque se convirtió entonces en un campo de batalla silencioso, donde cada paso era una declaración de voluntad y cada latido, un símbolo de resistencia. Luna y sus cachorros, junto a Miguel y los voluntarios, seguían adelante, conscientes de que la fuga no era solo física, sino la lucha por un derecho natural, vivir sin miedo. Y mientras las primeras luces del amanecer bañaban el mundo con una tibia promesa, una certeza invadió sus corazones: la libertad estaba al alcance, pero la batalla, intensa y feroz, apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. El sol matutino acariciaba con suavidad el rostro de Luna y sus cachorros, mientras el grupo avanzaba entre senderos menos transitados y más protegidos por el follaje denso del bosque. La tensión de los días anteriores comenzaba a dar paso a una sensación placentera, aunque cauta, de seguridad. Habían conseguido llegar a un nuevo refugio, un lugar lejos de las cadenas invisibles, donde el amor y la esperanza serían ahora los guardianes de sus vidas. Este refugio no tenía el hedor ni la apariencia lúgubre del lugar del que habían escapado. Sus paredes pintadas de colores claros, el sonido de risas y pasos humanos, y los aromas dulces de flores y pasto fresco transmitían un aire de calma inusual y necesario. Personas dedicadas y apasionadas se movían con energía y ternura entre jaulas limpias y patios amplios, y una atmósfera de respeto envolvía cada rincón. Luna, con la pata ya atendida y envuelta con un vendaje limpio, se incorporó con una mezcla de alivio y sorpresa. Sus ojos, más brillantes y sin ese velo de miedo que los había cubierto por tanto tiempo, expresaban algo nuevo, la posibilidad de volver a confiar. Sus cachorros, Toby y Nala, se movían con curiosidad, explorando un mundo que parecía mucho más amable y generoso. Miguel, siempre atento y protector, se acercó al grupo junto con una mujer llamada Sofía, veterinaria del refugio, que con una sonrisa cálida les ofreció agua fresca y comida. El sonido del agua llenó de vida el ambiente, y los perros bebieron con un entusiasmo que hacía tiempo no mostraban. «Están a salvo aquí», dijo Sofía con voz dulce y firme. «Este es un lugar donde las heridas se curan no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Vamos a cuidar de ustedes». Cada palabra de la veterinaria parecía calmar un poco más el miedo que Luna había acumulado. El cambio era palpable y necesario. Heridas físicas y emocionales comenzarían a sanar gracias a aquellos cuidados y al amor que ahora los rodeaba. Mientras los cachorros jugueteaban con otros perros rescatados, Luna se tomó un momento para observar el entorno. Todo era nuevo, y a la vez, extraño. Había un murmullo de tranquilidad, entremezclado con la esperanza de quienes habían luchado tanto para llegar hasta allí. Las personas del refugio no solo se encargaban de atender a los animales, sino que también mostraban un compromiso profundo por darles una segunda oportunidad. Charlaban con ellos, los acariciaban y les daban un nombre lleno de significado, como el símbolo de un renacer. A pesar de la aparente tranquilidad, el refugio guardaba una energía viva, una mezcla de historias dolorosas y victorias silenciosas. Luna sentía que formaba parte de una familia mucho más grande, un grupo de sobrevivientes con pasados difíciles, pero con un presente de luz. Sin embargo, en medio de la calma, un mensaje llegó por teléfono a Miguel que alteró la serenidad del lugar. Sofía miró la llamada con preocupación y entregó el dispositivo a Miguel. La conversación breve y urgente le anunció que el refugio original, el que escaparon, estaba recibiendo atención legal, pero que aún enfrentaba presiones y amenazas importantes. «Necesitamos estar preparados», dijo Miguel. «Este refugio es un paso vital, pero la lucha no termina aquí». Esa noticia trajo consigo una sensación agridulce. Por un lado, celebraban el refugio, el cuidado y la protección; por otro, la amenaza se mantenía, recordándoles que la batalla era continua y que muchas vidas aún dependían de su resistencia. Mientras las horas avanzaban, Luna, Toby y Nala comenzaron a confiar más en sus nuevos cuidadores. El amor y la paciencia que recibían les daban fuerzas para descubrir un mundo diferente. Cada caricia, cada palabra amable se traducía en sonrisas débiles pero sinceras, en pasos más firmes y corazones menos cargados. En las noches, cuando la luna alumbraba el cielo estrellado, Luna se recostaba junto a sus cachorros en una pequeña cabaña adaptada para ellos, y suspiros se convertían en sueños de libertad y días donde el pasado doloroso fuera solo un rincón oscuro del recuerdo. Las historias de aquellos perros y sus cuidadores se entrelazaban para construir un testimonio de esperanza, un faro que iluminaba el camino para quienes aún luchaban en las sombras. Pero en un rincón inesperado del refugio, un teléfono comenzó a sonar, con una llamada que anunciaba un nuevo desafío, un peligro velado que recordaría a todos que la justicia y la seguridad no siempre llegan fáciles ni rápidas. Mientras las voces humanas debatían en la sala de reuniones y los perros dormían de forma tranquila,
el destino de Luna y su familia parecía abrir un nuevo capítulo, lleno de retos, sí, pero también de la fortaleza que nace de la unión y el amor. Quizás la mayor batalla estaba por comenzar, pero en ese refugio entendido como hogar, la batalla de la esperanza ardía con más fuerza que nunca, y la victoria se sentía posible, palpable, a un paso del horizonte. La lucha que comenzó entre rejas oxidadas del antiguo refugio ahora avanzaba en los juzgados y en las calles, donde la voz de Luna, Miguel y de los voluntarios se convertía en un grito de justicia y conciencia. El ambiente en el nuevo refugio era una mezcla de esperanza y nerviosismo. Sabían que las batallas legales podrían tardar meses, pero también que cada día sin acción era un riesgo para muchas vidas inocentes aún atrapadas en la oscuridad. Miguel camina apresurado por el pasillo mientras sostiene un dossier voluminoso repleto de fotos, testimonios y documentos que detallaban las condiciones deplorables del refugio anterior. Su rostro muestra la mezcla de cansancio y determinación que acumula tras semanas de movilización ciudadana, reuniones con abogados y reportajes en los medios. Esto es solo el inicio, murmura mientras revisa cada página. El dossier no solamente contenía evidencia física y moral del maltrato, sino que también comenzaba a mostrar el entramado de negligencia y complicidad que mantenía ese sistema vivo. Si no logramos cerrar ese refugio, todo esto habrá sido en vano. Sofía, la veterinaria, se acerca con el teléfono en mano. Acaban de mandarnos un informe preliminar. La fiscalía está considerando abrir una investigación formal. Sonríe, aunque con la carga del peso que significa cada paso hacia la verdad. Pero también hay presiones extrañas para que todo se archive rápido. No será fácil. La conversación se vuelve tensa, pero no pierde la esperanza. Sabían que la justicia a veces es lenta y torcida, pero la lucha de Luna y sus cachorros se había convertido en un símbolo, la cara visible de una causa que estaba moviendo a toda una comunidad. Los días siguientes son una mezcla intensa de audiencias judiciales, manifestaciones pacíficas frente al refugio, y mensajes solidarios que llegaban a través de redes sociales. La gente comenzaba a entender, a movilizarse, a dejar de ser espectadores para ser actores del cambio. En un momento, Miguel se encuentra en una de esas manifestaciones con Luna y sus cachorros, rodeados de carteles y pancartas cuyo lema principal clamaba, por la dignidad animal, justicia ya. Los ojos de Luna parecen entender que su sufrimiento no fue en vano, que ahora ella y sus crías son la voz de aquellos que aún no pueden hablar. Las autoridades responden con lentitud y resistencias, pero las pruebas acumuladas son claras. El refugio anterior enfrenta una presión inédita, y sus responsables empiezan a sentir que la vigilancia social los acecha. Mientras tanto, en el nuevo refugio, la vida cotidiana intenta recomponerse. Los voluntarios se ocupan de sanar no solo los cuerpos sino también las almas. Luna observa cómo Toby y Nala se reinventan, cómo juegan y corren libres, cómo los cuidados constantes comienzan a detener las lágrimas y los temores acumulados. Pero el peso de esta batalla judicial también enseña que la libertad no puede tomarse como un regalo, sino como una conquista ardua y dura. Los documentos, las declaraciones notariales y la presión mediática son armas en esta guerra por justicia. En un debate clave, el abogado de la defensa intenta desacreditar a los voluntarios, acusándolos de manipular la verdad y vender una imagen idealizada. Sin embargo, la contundencia de las pruebas y el testimonio apasionado de Miguel, Sofía y otros activistas brillan como faros de verdad frente a los intentos de ocultar la realidad. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses, y cada paso adelante se celebra con la misma intensidad que cualquier victoria en el terreno físico. Luna, aunque no entiende del todo los trámites legales, percibe la energía que genera en las personas que la cuidan, la fuerza que emana de la unión en torno a su causa. Una mañana, en la sala del refugio, Miguel recibe una llamada con noticias esperanzadoras. Las autoridades han decidido iniciar formalmente la clausura y el saneamiento del refugio original. Sin embargo, advierten que queda un largo camino para garantizar la protección y reasignación de todos los perros alojados allí. La noticia se recibe con júbilo, pero también con cautela. Nadie quiere confiar completamente en un proceso que históricamente ha estado plagado de retrocesos. Esa misma noche, Luna recuesta su cabeza sobre el suelo, rodeada de sus cachorros, sintiendo una paz diferente. No definitiva ni perfecta, pero un respiro merecido. Toby y Nala miran a su madre con ojos brillantes, rodeados por cuerpos humanos que ahora luchan no solo con palabras sino con hechos. Sofía se acerca y susurra, pronto podremos brindarles un hogar definitivo, un lugar donde la violencia y el miedo no sean parte de sus vidas. Esta batalla la ganamos juntos. Y en ese momento, la historia de Luna,
Toby y Nala se convierte en la historia de muchos, un relato de superación, resistencia, y el poder que tiene la solidaridad y la justicia cuando se abren caminos reales para quienes no pueden defenderse solos. Pero el camino sigue, y la vigilancia permanece para que la memoria de aquel refugio oscuro no se repita. La esperanza nace en terreno firme y florece con el coraje de quienes no cierran los ojos. La luz del amanecer atravesaba las cortinas de la casa donde Luna y sus cachorros, Toby y Nala, finalmente habían encontrado un hogar definitivo. Era un espacio cálido, lleno de risas humanas, aromas de comida casera y el sonido constante de caricias y juegos que llenaban cada rincón. La tranquilidad, antes inimaginable, ahora se respiraba en cada rincón, una paz que parecía envolver sus cuerpos y calmar sus almas. Luna, con el pelaje aún algo desgastado por las heridas y el tiempo duro, caminaba lentamente por el jardín, olfateando el aire fresco y verde. Toby y Nala correteaban felices, explorando cada nuevo obstáculo, persiguiendo mariposas y jugando con una pelota que un niño del hogar les había regalado. Era la imagen de la vida renovada, un testamento al poder de la esperanza y la lucha incansable. Pero aquella paz no significaba el olvido del pasado. Luna recordaba cada sombra, cada reja y cada paso que la había llevado hasta ese momento. Los sacrificios, las lágrimas y la solidaridad que la habían rodeado resonaban como una melodía de valentía y resistencia. Sus ojos se posaron en sus cachorros, la promesa viva de que su futuro sería distinto. Miguel, que había puesto todo su corazón en la lucha por su libertad y derechos, estaba allí también. Observaba con una mezcla de orgullo y ternura cómo los perros se adaptaban, cómo comenzaban a dejar atrás los miedos acumulados y a abrazar una vida llena de posibilidades. Su misión no había terminado, pero este capítulo era una victoria innegable. Una tarde, mientras el sol dorado se asentaba sobre el horizonte, un pequeño movimiento captó la atención de Luna. Un cachorrito nuevo apareció en el umbral del jardín, tímido, delgado y con ojos que contaban una historia de abandono y miedo. Era el inicio de un nuevo ciclo, un recordatorio de que la lucha por los derechos y la protección no se detiene. Miguel recogió al pequeño con ternura, mientras Luna se acercaba lentamente para olfatearlo y darle la bienvenida. Más allá de la alegría momentánea, todos sabían que ese cachorro representaba la continuidad de la esperanza y el compromiso que habían construido. La historia de Luna y sus cachorros, de aquella madre que desafió cadenas, miedo y dolor, se convirtió en un símbolo para la comunidad y para todos aquellos que luchan por un mundo más justo para los animales. Su existencia demostraba que, aunque el camino sea arduo y lleno de obstáculos, la fuerza del amor y la solidaridad puede derribar muros invisibles. En cada paso que daban juntos, se sentía la huella de la transformación. No solo en sus vidas, sino en la conciencia de muchas personas que comenzaron a comprender la importancia de proteger, cuidar y respetar a quienes no tienen voz. El hogar era ahora un refugio real, permanente y lleno de vida. Allí, Luna, Toby, Nala y el nuevo cachorro comenzaban a escribir un nuevo relato, lleno de aventuras, juegos y días de sol sin cadenas ni miedos. Y así, bajo ese cielo amplio y limpio, con los ojos abiertos a un futuro prometedor, la familia seguía adelante, recordándonos que cada vida vale, que cada lucha puede cambiar destinos, y que la esperanza siempre está al alcance, si tenemos el valor de alcanzarla.